analizaremos las primeras ideas que se han vertido en esas reuniones de trabajo y que continuarán en las próximas semanas y meses para que muy pronto tengamos ese plan de vuelo para que así como la industria agroalimentaria en Jalisco es muy importante, así como la industria fílmica ya tiene su propia ley también ya publicada y estamos trabajando en el plan de escalamiento, así como la industria energética está trabajando también en una propuesta de ley y sobre todo un plan de trabajo de cómo solventar los escollos que se han tenido en los últimos meses por la política de la Secretaría de Energía. Bueno, así como esos sectores son pilares estratégicos para Jalisco, este también. Vamos a escuchar de nuestros invitados de honor del día de hoy, de Rafa Gual y de Juan de Villafranca, la importancia de la industria farmacéutica en el país, pero también la importancia de Jalisco. Y nos vamos a dar cuenta cómo Jalisco es importante, valga la redundancia, en este sector, en toda la extensión de la palabra. La producción de fármacos y productos relacionados aquí ya es de clase mundial, pero puede serlo mejor. Así como veíamos ejemplos en el documental de lo que está sucediendo en otras latitudes del mundo, así lo podemos hacer aquí en Jalisco. No quisiera tomar más tiempo para la introducción y empezar de lleno ya con las presentaciones de nuestros invitados. Pero antes quisiera agradecer a la líder de este comité de farmacéutica en Coincides, que es Ana Luisa Miramontes, empresaria conocida de todos nosotros y que además de su empresa que está en el ramo, pues es una entusiasta colaboradora de este tipo de ideas y propuestas que seguramente van a ser de gran beneficio para toda esta región del país. Más adelante le pediré a Ana Luisa que nos dé sus comentarios, pero ahora yo quiero pasar el micrófono a Rafa Gual y a Juan de Villafranca, que nos tienen preparada una presentación muy concreta, muy sucinta, muy objetiva de cómo ven ellos la industria. Y luego, como siempre, abriremos el diálogo a todo el público que aquí está presente, a los miembros de Coincides, a los invitados, y tendremos también invitados especiales que seguramente será muy interesante escuchar su opinión y su aportación a este momento de pensamiento crítico. Así es que a todos ustedes, muchísimas gracias. Les comento que a partir de hoy estamos también transmitiendo en vivo en Facebook, en el canal de Coincides, y que próximamente también esta misma conferencia se podrá revivir en nuestro canal de YouTube. Así es que bueno, pues ahí vamos avanzando gracias al apoyo de todos ustedes. Y sin más, de nueva cuenta, agradezco a Rafa Gual y a Juan de Villafranca el haber aceptado esta invitación para el diálogo esta tarde. Son dos expertos que ya los conocerán ustedes, han pasado por el sector público, por el sector privado, a los primerísimos niveles. Así es que será un honor escuchar sus comentarios y su experiencia compartida el día de hoy. A todos ustedes, muchísimas gracias por su presencia. Mi querido Rafa, adelante, esta es tu casa. Agradezco mucho, mi querido César, por la invitación. Igual a Ana Luisa Miramontes, una querida amiga y líder, como bien dijiste, muy entusiasta en este sector de la industria farmacéutica. Igual saludo a Juan de Villafranca, mi colega en Amelaf. Vamos a hacer una presentación a la limón, como los buenos toreros. Yo me voy a echar la primera parte, Juan la segunda, y desde luego quedamos los dos a las órdenes de ustedes para responder a las preguntas que consideran pertinentes. Y si les parece bien, voy a compartir la pantalla para la presentación que les tenemos preparada. Para los que no me conocen, soy Rafa Gual, soy el director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.
Ya tengo mucho tiempo ahí, más de 12 años, y antes en ANAFAM, y antes primero en AMIF y luego en ANAFAM, en fin, muchos años en la industria farmacéutica. No, otra vez. Y bueno, vamos a hacer la presentación. Juan de Villafranca, que un querido amigo, también director ejecutivo de AMELAF, una de las asociaciones de la industria farmacéutica de los laboratorios mexicanos. Primero vamos a platicar, la industria farmacéutica tiene un doble papel en nuestro país. Tiene una función social muy importante al generar uno de los insumos críticos para mantener la salud de la población, que son los medicamentos, y una componente muy importante que lo vamos a ver más adelante en cuanto a la situación de la economía. Es una industria tractora que realmente tiene una aportación importante y sobre todo de un valor agregado muy, muy importante para el país. Tiene dos características especiales. Es una industria altamente regulada, yo diría que una de las más reguladas en el mundo, no nada más en México, y también una parte muy importante que es la proveedora, y este es un activo para el país, es una de los principales proveedores del gobierno. Es decir, la industria farmacéutica, como lo vamos a ver más adelante, establecida en México y por eso es un activo importante para el país, tiene la posibilidad de fabricar prácticamente todos los medicamentos que el país requiere. ¿Cuál es la importancia de esta industria? Pues generamos cerca de, bueno, más de 100,000 empleos directos, cerca de 600,000 empleos indirectos, con todos aquellos empresas que se relacionan con la industria farmacéutica. Tiene una participación en el Producto Interno Bruto manufacturero superior al 4% y cerca de 1% del PIB nacional. De acuerdo al INEGI, tenemos relación con 163 sectores que o dependen de la industria o dan servicio a la industria, con un mercado de cerca de 4,800 millones de piezas, con un valor estimado de 286,000 millones de pesos, de acuerdo a los datos de IQVIA, de Knobloch y de INEFAM, que son tres auditorías importantes de los mercados de la industria farmacéutica. Muy importante, el 78% de las empresas que están representadas en la Cámara cuentan con una planta industrial en nuestro país. Es un sector farmacéutico que sigue siendo altamente manufacturero, que además la mano de obra que contrata la industria farmacéutica tiene 3 veces, digamos que el promedio de lo que paga el sector manufacturero, es decir, son empleos muy bien remunerados, con una producción del 73% en 3 entidades, en la Ciudad de México y en el Estado de México, pero muy importantemente en Jalisco. Jalisco es el segundo clúster, quitando a la Ciudad de México y al Estado de México en la zona conurbada, para la industria farmacéutica. Hay muchas empresas farmacéuticas en Jalisco, que sobre todo de capital nacional y también veterinarias, que representan pues eso, un clúster fantástico para la industria farmacéutica. Tenemos un potencial para realizar pruebas clínicas en México de cerca de 500 millones de dólares que pudiera ser de inversión extranjera directa. Esto no lo hemos explotado debidamente. Todavía hay mucho por avanzar en este campo. En esta última licitación que se dio por parte de la UNOPS, 136 empresas de las 171 que presentaron cotizaciones son empresas mexicanas. Es decir, que si quitamos a una empresa que cotizó fuera de toda proporción, fuera de la realidad, una empresa sudafricana que fue la segunda que más cotizó, la primera fue una empresa orgullosamente mexicana y establecida en Jalisco, que es Laboratorios PISA. La segunda, esta sudafricana, que les digo que se tuvieron que eliminar por las cotizaciones fuera de la realidad.
pues prácticamente el 97% de las empresas que cotizaron son mexicanas. Es el 13º mercado farmacéutico en el mundo, el segundo en Latinoamérica, solo abajo de Brasil. Acuérdense que Brasil tiene prácticamente 100 millones más de habitantes que México. México por eso es que es el segundo mercado en Latinoamérica. Como ya les dije, con ventas que llegan a casi a los 290 millones de pesos en 2019, 290 mil millones de pesos, un crecimiento nominal casi del 7% anual. Este año creció inclusive el año pasado a 9%, un poco más de lo que se venía dando, esto como consecuencia, que lo vamos a ver, de lo que está pasando en el mercado del sector público, con una participación en la economía que ya les decía yo, cerca del 1% del PIB nacional, que es bastante significativo. En cuanto a la producción, se fabrican cerca de 3.300 millones de unidades, se importan algunos medicamentos, sobre todo de alta especialidad, se está utilizando el 64% de la capacidad, o sea que todavía tenemos espacio para crecer y para surtir aquello que se le requiera a la industria, y de ese que representan el 90.3% del abasto nacional, con un 80.4% de producción nacional, y como les decía, el 78% cuentan con una planta en nuestro país. No obstante lo anterior, tenemos una balanza comercial como sector que sigue siendo negativa y que ha crecido principalmente por el tema de los APIs, es decir, de los principios activos que se requieren para la fabricación de medicamentos. Las importaciones están por ahí de los 96 mil millones de pesos, las exportaciones siguen creciendo, pero no alcanzan ese ritmo, 29 mil millones de pesos. La brecha comercial sigue siendo importante y este es uno de los puntos que se pueden aprovechar, sobre todo por las condiciones coyunturales que se están dando en la producción de principios activos provenientes de China y de India, tanto por el shutdown que se dio por la pandemia como por cuestiones ecológicas y de calidad que ya están impactando a los fabricantes en China, sobre todo, y que México podría aprovechar este potencial de crecimiento de fabricación de farmacoquímicos. En cuanto a los empleos directos, pues ya les decía, más de 100,000 empleos, 51% con licenciatura, es una industria intensiva en mano de obra calificada, yo diría, 3% con maestría, 1% con doctorado, se generan empleos indirectos superior a los 600,000 empleos. Como les decía, las remuneraciones promedio es 3.3 veces superiores al promedio del sector manufacturero, con cerca de 366,000 pesos anuales en promedio. Y en cuanto a las cadenas de valor, yo les diría una muy importante, productos biotecnológicos, donde se está creciendo y donde México tiene una gran oportunidad. La industria farmacoquímica, les decía, las de principios activos, una cadena de valor que podemos desarrollar en nuestro país. Materias primas requeridas, principalmente vidrio, cartón. En estos momentos el vidrio es uno de los temas que está preocupando a nuestro país por todo lo que se está consumiendo en el mundo, en los viales, para las vacunas, y pues México tiene plantas que fabrican este tipo de productos y que pueden desarrollarse, algunas de ellas en Jalisco también. Y la parte de investigación y desarrollo, que les decía, es un potencial enorme que tiene nuestro país por la infraestructura, tanto física como humana, médicos muy calificados que pueden llevar a cabo estas investigaciones, ¿no? Y la parte de dispositivos médicos, México es el 8º país exportador de dispositivos médicos en el mundo, el primero para Estados Unidos. En fin, es un sector que se puede también impulsar enormemente en nuestro país. Concluyo con esta gráfica de cómo fue que se desarrolló la industria farmacéutica en nuestro país. En los años 30 se establecieron los primeros laboratorios farmacéuticos, principalmente representaciones de laboratorios extranjeros. Empieza a haber algunos laboratorios nacionales que salen de las farmacias prácticamente, de las reboticas donde se fabricaban los productos magistrales.
digamos que dan un salto a fabricarlos ya industrialmente y ahí se establecen las primeras fábricas. En los 70 se da un boom en cuanto al establecimiento de laboratorios ya más en forma, tanto extranjeros, porque antes eran representaciones de empresas, surgen algunos otros de capital nacional. En los 80 hay un decreto impulsando a la industria farmacéutica nacional, se establece el Padrón Nacional de la Industria Farmacéutica, esto en 1984, en fin, crece importantemente la industria farmacéutica en nuestro país. Tenemos también el antecedente del Telecán, que es el GATT, el General Agreement of Trades and Tariffs. Entonces, este es, digamos que, un impulsor más del desarrollo de la industria. Y finalmente, en los 90 y hasta 2018, se da primero la apertura comercial. Como consecuencia de ella también se modifica el marco de la propiedad industrial en nuestro país, donde se dan ya patentes de productos y no nada más de proceso. Y desde luego también el marco regulatorio que ha venido evolucionando, que cada vez es más estricto, y yo les diría que la industria farmacéutica es una de las principales promotoras del cambio regulatorio, siempre para tener mucho mejores estándares. Y finalmente, pues yo les diría, y aquí Juan ampliará sobre el tema, ha regido mucho una política comercial, una situación de contención de costos, no nada más en México, en el mundo, y esto también ha afectado el crecimiento de la industria. Yo dejo aquí mi participación, mi estimado César, y quedo pendiente de las preguntas que vendrán después. Muchísimas gracias, Rafa. Muy clara y objetiva tu presentación, como siempre, y creo que nos has dado un panorama, sobre todo muy profesional, pero más que nada ambicioso de lo que puede hacerse aquí en nuestro país en esta importante industria. Antes de pasarle el micrófono, audiencia en el sector público, incluso en el ámbito diplomático como embajador de México en Singapur durante varios años, bueno, pues le quisiéramos dar también la cordial bienvenida al secretario de Desarrollo Económico de Jalisco, Ernesto Sánchez Proal, que hoy también nos hace el favor de acompañarnos y que al terminar Juan de Villafranca y la participación de Ana Luisa Miramontes, me gustaría escuchar su opinión. Muchísimas gracias, Ernesto, por acompañarnos el día de hoy en esta importante sesión. Gracias, César. Al contrario, gracias. Gracias, Ernesto. Así es que, don Juan de Villafranca, pues muy atentos de tu presentación y sobre todo de tu visión de lo que sigue y que podemos hacer. Pues muchas gracias, César, por la invitación a ti y a este grupo tan selecto de Coincides. Como comentaste, pues yo tuve una experiencia diplomática. Yo me vinculé con la industria farmacéutica como director general de lo que hoy es el INPI en los 80s. Estuve como presidente de la Asamblea Mundial de la Propiedad Intelectual. Y después he seguido pues muy de cerca lo que pasa, sobre todo en el tema de políticas públicas. Entonces, para entrar ya en materia, yo aquí en esta lámina voy a presentar lo que serían para mí los 6 pilares de políticas públicas que inciden en la industria farmacéutica. Y toda esta combinación de políticas públicas son las que de alguna manera van llevando el timón, van llevando la brújula de por dónde va a caminar o dónde ha caminado la industria farmacéutica. Primero, pues hay una política regulatoria que es muy importante, que lo comentó Rafael. Aquí, a partir de que se constituye COFEPRIS, pues se vuelve un tema muy importante en México y nos lleva a estándares muy, muy altos a nivel internacional. De ahí la importancia y el papel que juega COFEPRIS como órgano regulador, donde por un lado tiene que regular y proteger los riesgos sanitarios, pero por otro lado también pues tiene que desatorar ciertos temas que no impactan en los riesgos sanitarios. Hoy en día hay un rezago tremendo en COFEPRIS, pero es un tema fundamental de política pública. Otro de los pilares de política pública es la propiedad industrial. Aquí el tema de patentes ha ido cambiando. Originalmente había únicamente patentes de proceso, después se cambió a patentes de producto, y cuando México entra a la Organización Mundial de Comercio,
y luego México suscribe el TLC, viene un cambio radical a raíz de eso en materia de propiedad industrial, donde se amplía el plazo de las patentes y donde en este caso todo el sistema de propiedad industrial se tiene que alinear con esos tratados internacionales. Aquí, para efectos de nosotros, sentimos que hay que proteger las patentes, sí, pero que no haya un abuso de las patentes. El ecosistema ideal en materia de propiedad industrial es que haya innovación y que después vengan los genéricos, que es lo que pasa en todo el mundo. En Europa, en Estados Unidos, el 80% de los medicamentos, de las piezas que se venden, son genéricos. Otro pilar de política pública son los tratados comerciales. En este caso, han tenido un gran impacto a partir de que se firma el TLC y ahora el TEMEC. Aquí hubo un cambio fundamental, porque de alguna manera lo que empieza a regular todo son los tratados internacionales. Otro de los pilares de políticas públicas muy importantes son las compras de gobierno. Como bien señaló Rafael, aproximadamente la mitad de lo que se produce en México son compras de gobierno. Entonces, a través de la compra de gobierno, pues se puede influir mucho, incidir mucho en hacia dónde debe de caminar o dónde camina la industria nacional. Con una política de compras públicas con piso parejo, se puede promover la inversión, se puede haber certidumbre. Entonces, eso juega un papel fundamental en el tema de la industria farmacéutica. El quinto pilar de política pública, no sé si lo pueden poner, por favor, quinto y sexto en esta lámina. Y el siguiente también. La política industrial, como comentábamos, en los 80s había una política industrial y finalmente todo se ceñía a una política industrial. Ese era el eje, era el gran timón y que fue lo que detonó lo que tenemos hoy como industria farmacéutica nacional. Después, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, desaparece la política industrial y quien lleva el gran timón son todos los tratados internacionales. Y el último, que no es el menos importante, son las políticas públicas en materia científica y de ciencia y tecnología. Esto es fundamental y aquí es donde nosotros sentimos que ha habido un rezago en México donde no hemos podido todavía empatar lo que hacen los institutos, las universidades con la industria. Yo creo que empezando a entrar al tema de Jalisco, aquí que se da un ambiente natural para que en un momento dado los centros de investigación en las universidades pudieran participar más de cerca con la industria y que muchas de las patentes que están desarrollando los investigadores pues puedan tener una aplicación industrial. Entonces aquí hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar. Estamos hablando de planes de largo plazo y esto en general engloba lo que serían políticas públicas a nivel federal. Creo que también una tendencia que se da hoy en día en algunos lugares del mundo es que dentro de su ámbito de competencia se pueden empezar a generar políticas públicas regionales, donde en un momento se pueda promover algún sector industrial, como es el caso de Jalisco, que lo comentaremos más adelante. Podemos pasar a la siguiente lámina. AMELAB rápidamente les comentaré, es una asociación fundada en 2003, representamos a 43 laboratorios, de los cuales 20 están en Jalisco, y son todas empresas nacionales, 100% con capital mexicano, y que todos estos son accionistas, empresarios que han reinvertido sus recursos, y aquí la mayor parte de concentración de esta industria nacional está en el estado de Jalisco. Hay empresas desde muy grandes hasta pequeñas, pero yo creo que de los laboratorios nacionales, yo creo que fácilmente un 80% de los empleados están en el estado de Jalisco. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí la industria, ya entrando al tema de Jalisco, de alguna manera se ha convertido Jalisco en un centro productor de medicamentos, quizás el más grande e importante de América Latina. Y ha sido un poco, pues, es una cuestión que yo me he preguntado y he platicado con varios de los industriales. ¿Por qué se ha dado? Pues un fenómeno que se ha dado así como por generación espontánea, porque en realidad nunca ha habido una política
que quisiera promover la industria farmacéutica en Jalisco, pero hoy en día es una realidad. Hay una producción muy importante en Jalisco y tenemos que, al menos en el estado de Jalisco, tenemos de 32,000 a 40,000 empleos directos que son, pues son muy importantes, amén de lo que es todo lo que son lo que es la cadena de suministro y los empleados indirectos. Creo que tenemos que tener algunos objetivos a largo plazo. En este caso, pensando en Jalisco, desarrollar una política regional que permita potencializar y maximizar las actividades, convertir al estado de Jalisco en uno de los principales clústeres farmacéuticos a nivel mundial, donde además de lo que está haciendo, se puedan entrar a otros campos nuevos que requieren tiempo e inversión, como son principios activos. Señalaba con mucha claridad Rafael Gual, que ahí es donde se nos da gran cantidad que desequilibra la balanza comercial, porque casi todo se importa de la India, de China, llegar incluso a la fabricación de vacunas. Entonces, yo creo que aquí en el caso de Jalisco se puede convertir en un suministro no solamente para el Estado, sino también para todo lo que es las necesidades a nivel nacional. Creo que aquí también, como comenté hace un momento, se debe de fortalecer la interacción con universidades, fomentar la ciencia y tecnología, pero trabajar lo que no camine cada quien por su lado, sino con una estrategia poder ir juntos, poder ir de la mano, y que lo que están generando las gentes en cuanto a inventos y desarrollo tecnológico se puedan aplicar a la industria. Igualmente aquí también otro papel muy importante es en cuanto a recursos humanos, que muchos de los que salgan de las universidades puedan trabajar en la industria farmacéutica y poderlos incluso especializar en temas tan sofisticados como es el tema regulatorio. Creo que por eso es importante también trabajar en todo lo que es desarrollo humano. Y por último, uno de los campos que se pueden también trabajar, y la MELAF ya lo está haciendo, es desarrollar un programa de cadena de suministro o de proveeduría para la industria. Aquí creo que también Jalisco ofrece mucho, y esta proveeduría puede ser no solamente para la industria establecida en Jalisco, sino también para todo lo que es la industria farmacéutica establecida en otros lugares del mundo. Aquí puede haber una generación muy importante de empleos directos. Cuando hablamos de una economía de escala, se pueden reducir muchos costos, muchos gastos. Y creo que uno de los grandes retos, como comenté hace un momento, es vincular a la productividad con la tecnología y ya el desarrollo de negocios. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que lo primero es la salud, ¿no? Creo que es una premisa fundamental. Y aquí la industria farmacéutica mexicana ofrece medicamentos de calidad, seguros y eficaces a buen precio. A veces vemos que salen a comprar a la India y otros lugares cuando la solución la tenemos aquí en casa. Otro aspecto importante es que la industria farmacéutica puede contribuir al desarrollo económico de México y en este caso al desarrollo de Jalisco. También existe un gran potencial para generar exportaciones, no solamente de medicamentos terminados, sino en el momento en que se pueda fabricar materia prima, pues vamos a mejorar la balanza comercial. Vuelvo a insistir en el tema de investigación y desarrollo tecnológico. Y creo que también en esto es muy importante fortalecer y trabajar en programas que lleven a cabo la formación de profesionales y todo lo que es su capacitación. También uno de los aspectos en los cuales tenemos que trabajar es cómo se debe de mejorar. Esto no es un resorte local, pero a nivel federal, pero de todas maneras la retroalimentación que se recibe de los laboratorios es cómo se puede mejorar todo lo que es el marco regulatorio para tener las mejores prácticas. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, pues la salud, lo hemos visto ahorita con la pandemia, es un factor de estabilidad social y desarrollo, y la salud, a juicio nuestro, es un tema de seguridad nacional. Aquí, en este cuadro, que es un cuadro resumen, que puede servir un poco para poder desarrollar el diálogo que vamos a tener en un momento más, es la industria farmacéutica
tenemos una industria farmacéutica robusta en Jalisco, por parte de Amelafa hay 20 laboratorios, más de 30,000 empleos directos, 33 plantas, por lo menos 150,000 empleos directos. ¿Qué pasa si no se toma ninguna acción? Si no se toma ninguna acción, se va a mantener como está o incluso pueden cerrarse algunas plantas y algunas líneas de trabajo, con todas las consecuencias que esto implica en la parte económica y en la parte laboral. Por otro lado, creo que también tenemos que ver que hay una gran oportunidad. Una oportunidad donde si se toman acciones adecuadas con una visión de largo plazo, se puede convertir a Jalisco en un clúster, en uno de los clústeres farmacéuticos más importantes del mundo. ¿Esto qué es lo que permitiría? Permitiría, por una parte, fabricar materia prima, fabricar vacunas, desarrollar el talento humano, vinculación con universidades, desarrollar la ciencia y la tecnología vinculado con las universidades, crear empleos de calidad, directos e indirectos, como ya se había comentado, es una industria muy bien remunerada, donde hay una gran cantidad de mujeres trabajando en posiciones importantes. Puede influir mucho en lo que es inversión y crecimiento, puede haber desarrollo de nuevas plantas, se pueden promover las exportaciones y obviamente otro tema que también se debe de contemplar es lo de la cadena productiva. A final de cuentas, esto nos lleva a un tema de soberanía en materia de salud. Pero aquí el punto clave es que podamos tomar acciones para convertir a Jalisco en un clúster de primer lugar, de primera línea a nivel internacional. Con esto yo concluiría mi presentación y quedamos atentos a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan. También, como siempre, muy objetivo. Y bueno, pues creo que has sumarizado perfectamente todo lo que se ha estado comentando en las reuniones previas a esta conferencia, sobre todo para ir dándole forma a una propuesta que deberemos trabajar con las empresas privadas, obviamente, y con el gobierno del Estado para tratar de darle el andamiaje necesario a esta industria farmacéutica y que se proyecte con la ambición que tú ya mencionaste, Juan. Antes de pasarle el micrófono al secretario de Desarrollo Económico, Ernesto Sánchez Proal, a mí me gustaría que Ana Luisa Miramontes, líder de este comité, nos hiciera el resumen, el panorama completo de lo que ya Rafa Gual y Juan de Villafranca nos han comentado. Y después de Ana Luisa, Ernesto, me gustaría también festejar la presencia de otro importante personaje el día de hoy, que a raíz del anuncio de las vacunas para atenuar el tema de la pandemia de COVID, pues estará cada vez siendo más nombrado en la prensa y en los medios del sector, pero eso lo mencionaremos más adelante. Ana Luisa, por favor, tu opinión y tu comentario de todo lo que se ha venido trabajando en este comité. Bienvenida, Ana Luisa. Gracias. ¿Se escucha bien ya? Todo muy bien. César, pues no tengo mucho que decir porque todo lo han dicho Rafael y Juan, a los que les agradezco muchísimo su participación. De una manera muy entusiasta están participando con nosotros y nos prepararon esta presentación tan profesional. Pues nos han dicho todos los retos, la realidad que tenemos en México es una industria que tiene muchísima inversión, una industria que tiene la capacidad instalada, una industria que tiene todas las regulaciones y desafortunadamente ha sido pues vapuleada por este gobierno. Es una industria que no se le está tomando en cuenta como debe de ser, con todo el valor que tiene, y se le ha satanizado. Tenemos un sistema de compras en donde se le está comprando al exterior. Nos tienen satanizados porque creen que con la medicina no se debe de lucrar, cuando nosotros sabemos que es una industria que necesita muchísima inversión para su operación. Entonces, el que nosotros participemos y que estemos haciendo ahorita todo el trabajo a 2040, creo que nos puede dar mucha certidumbre
de hacia dónde vamos y poder tener toda una cadena de suministro y frenar esa brecha que tenemos para no importar tanto y tener una mejor situación económica. A mí, de lo que muy contenta de que podamos hacer realidad este clúster. Y me gustaría hacer dos preguntas a Rafa y a Juan de Villafranca, pero no sé si sea el momento adecuado ahorita para lo de temas como la vacuna que ayer se anunció, de la vacuna del desarrollo que se está haciendo, de la vacuna patria. Me gustaría saber qué opina Juan de Villafranca acerca del desarrollo de la vacuna que ayer nos anunciaron. ¿Te parece, Ana Luisa, que en este momento terminemos con el programa de presentaciones? La tuya era muy importante como líder de este comité, escuchar a Ernesto Sánchez Proal, secretario de Desarrollo Económico, y luego, encantados de la vida, pasamos al tema de la vacuna, porque precisamente tenemos entre nosotros al promotor y líder de la vacuna patria, que es Bernardo Lozano, conocido de muchos de nosotros por su gran trayectoria como laboratorio veterinario. Su empresa es Avimex, que será la líder productora de esta vacuna y que hemos seguido desde el principio de su desarrollo y su investigación. Pues los sueños que hace un año se tenían, hoy empiezan a hacerse realidad. Pero lo escucharemos más adelante. A mí me gustaría que en este momento le demos el micrófono a don Ernesto Sáenz, que nos da mucho gusto, como siempre, tenerte entre nosotros, Ernesto. Y precisamente la tarea de Coincides es eso, el vincular el esfuerzo y la visión del sector privado con los mismos términos del sector público. Así es que, Ernesto, somos todo oídos a tus comentarios. Muchas gracias, César, y de verdad, muchas gracias por invitarme a esta sesión. Me quedo muy impresionado con la presentación de Rafael, pero especialmente con la de Juan de Villafranca. Definitivamente veo paralelos muy interesantes entre lo que está ocurriendo en la industria farmacéutica con los laboratorios y lo que ocurrió en su momento hace 20 años con la industria electrónica y el efecto que tuvo precisamente el comenzar a trabajar en equipo, el gobierno, la academia y las empresas formando una triple hélice real. Si ustedes recordarán, a mediados de los 90, después del terror de diciembre del 94, de manera natural nos volvimos muy atractivos para el establecimiento de grandes operaciones de manufactura electrónica, que se establecieron en el país sin necesidad en ese tiempo de que hubiera una estrategia orquestada por parte del gobierno del Estado. Había las grandes anclas como IBM, Hewlett Packard, y de repente nos volvimos 50% de caros o el doble de baratos, como se quiera ver, y con talento ya disponible. A partir de eso y después de algunos años de estarlo observando, ustedes recordarán también que en aquellos tiempos el gobierno del Estado entró muy fuerte. En aquel tiempo la administración del gobernador Alberto, ¿no? García de Alba, perdón, de Sergio García de Alba, secretario de Desarrollo Económico, estuvimos colaborando desde la industria junto con el gobierno. En aquella época, pues yo estaba del lado de la industria, y luego con la academia, y se formó esta triple hélice. Y hubo una gran oportunidad de hacer lo mismo que se originó con Alberto Cárdenas en su momento, pero ahora con la industria farmacéutica, que sí ha habido apoyos. Pues aquí está muchos actores protagonistas importantes de administraciones pasadas, como Jaime Reyes, y sí ha habido apoyos, sí ha habido cierto enfoque, pero yo creo que si articulamos una estrategia real de triple hélice continua, yo creo que podemos hacer mucho. Me parece muy interesante ese paralelo, y me parece que el momento que está viviendo ahorita, inclusive ya se nos está pasando un poco el momento. Yo creo que es tiempo de actuar, y nos hemos metido muy duro al tema automotriz.
nos hemos metido con el clúster automotriz y la industria electrónica Cadelec a desarrollar la industria automotriz eléctrica, la cadena de suministro de los automóviles eléctricos, con el objetivo de tener un ensamblador de autos eléctricos aquí. Con la industria farmacéutica, las grandes oportunidades en desarrollo de los suministros, como comentaba Juan, de los insumos, para no importarlos de Oriente, de la India, la gran oportunidad de apoyar las empresas, los laboratorios, certificarse en los mercados extranjeros para incrementar las exportaciones de los productos que tienen, de atraer inversiones de los laboratorios, además los que ya están aquí, una cadena de suministro desarrollada como Cruel Electrónica, es muy fácil atraer inversiones nuevas. Y es una industria que está explotando. Aquí de hace rato César Castro también, que bueno, es otro de los protagonistas de esa industria. Entonces, yo creo que nos resultó la receta de una industria. Estamos replicando en automotriz con la electrificación, el cambio de paradigma, que es bien interesante. Y si nos enfocamos a farmacéutica de este modo, con esta colaboración de triple hélice, yo creo que podríamos conseguir resultados muy interesantes. Entonces, pues César, te agradezco mucho la invitación a este foro. Yo buscaré posteriormente a Juan y a Rafael, si me lo permiten, por supuesto, también a Ana Luisa de Coincides, para tratar de empezar a articular esto y meterlo de manera muy formal dentro de nuestras estrategias de desarrollo económico, este sector que hemos estado viendo el desarrollo de la industria de la farma y también de la industria de dispositivos médicos muy, muy duro, muy fuerte. Ahí hay plantas enteras dedicadas a dispositivos médicos ya con autorización de FDA, que están haciendo cosas muy, muy interesantes. Y bueno, yo creo que es una gran oportunidad de meterse esto. Te lo agradezco, César, y ya después, a través tuya, estaré buscando tanto a Juan como a Rafael, Ana Luisa, para comenzar a articular algo de esto de manera ya más formal y más permanente. Muchas gracias y felicidades por esta presentación. Gracias, gracias, secretario. Así lo haremos. Y bueno, pues no me queda duda que las iniciativas que se han proyectado y que juntos hemos podido trabajar, gobierno y sector privado, pues han llegado a buen término y todavía hay muchas en la tubería como esta. Así es que este es un gran proyecto, otro más, así como al agroalimentario, así como a la industria fílmica, así como a la industria energética, así como al inmobiliario. Esta farmacéutica es uno de los sectores y pilares estratégicos de esta región del país. Me gustaría ahora que escucháramos a Bernardo Lozano. Bernardo Lozano, que tú platicabas desde el año pasado, hoy está empezando a hacer realidad y que en los próximos meses tengamos ya pruebas en pacientes con extraordinarios resultados. Así es que te agradecemos muchísimo esta relatoría que nos has hecho, Bernardo, de veras apreciamos mucho. Y regresamos con nuestros invitados. Y perdón por el tiempo, que me extendí un poco, pero como el trabajo. Y regresamos con la opinión de Rafa Gual y de Juan de Villafranca, que seguramente tendrán sus comentarios muy atinados al respecto de estas intervenciones que hemos tenido. Don Rafa Gual, ¿qué opinas de todo lo que hemos escuchado de Ana Luisa, de Ernesto Sánchez Proal, de Bernardo Lozano? Muchas gracias. Bueno, primero felicitar a Bernardo. Yo creo que es un orgullo para México, es un orgullo desde luego para Canifarma, porque es miembro de Canifarma Avimex, así es que, y pues le auguro el mayor de los éxitos en esta vacuna, porque de verdad yo conozco lo que ha trabajado en lograr esto. Segundo, pues tenemos una industria farmacéutica fuerte, una industria farmacéutica consolidada en México desde hace décadas, que puede todavía, además de tener esa función estratégica y prioritaria para México, y aquí quiero contrastar con lo que está pasando en muchos países donde a raíz de la pandemia han optado por fortalecer a su industria nacional, porque representa eso, un activo importantísimo para el país. Vi una pregunta ahí del desabasto. Bueno, pues es provocado precisamente por no confiar en una industria que está establecida en México. A final de cuentas, se ha optado en México por ir en sentido contrario, ¿no? A diferencia de lo que se ha manifestado en muchos otros sectores, en el agroalimentario, donde se busca precisamente
la autosuficiencia y demás. Pues en el caso de medicamentos, como bien decía Ana Luisa, se ha satanizado a la industria, lamentablemente. Nosotros somos una industria muy competitiva a nivel mundial, exportamos principalmente Centro, Sudamérica y Europa. Ahí también tenemos un potencial enorme que pudiera ser aprovechado por Jalisco. Ya les decía, hay un clúster importante de empresas aquí en Jalisco que pudieran también explotar el mercado americano. Esto, cuando FDA y COFEPRIS se reconozcan mutuamente, será mucho más fácil. Pero bueno, a final de cuentas se cuenta con tecnología, se cuenta con calidad, se cuenta con una infraestructura muy competitiva y que pudiera ser aprovechado para esto. Yo lo dejaría ahí, César, diciendo que la industria farmacéutica puede desarrollarse y la industria farmoquímica todavía más para tener ese clúster en Jalisco, no nada más de industria farmacéutica, también de industria farmoquímica y de proveedores de insumos para la industria. Muchísimas gracias, Rafa. Don Juan de Villafranca, tu comentario, para luego pasarle el micrófono a Nacho Luna, otro empresario que ha arriesgado y que ha invertido una gran cantidad de recursos y talento para hacer de su empresa en Jalisco una farmacéutica muy, muy exitosa. Don Juan de Villafranca, por favor, tu comentario. Gracias. Mira, yo creo que ha sido todo muy importante y a mí me gustaría no hacer más uso de la palabra más que en un rato más, pero independientemente de Nacho Luna, creo que valía la pena también oír algunos comentarios de Luis Verduzco, que es el vicepresidente nacional de AMELAF, es el director segunda generación, tiene 2 laboratorios ahí en Guadalajara, Vita y Gelfarma, y también a lo mejor oír alguna opinión de Mauricio Emaria, que tiene una gran experiencia en materia de políticas públicas, y la visión de lo que puede ser y cómo debe ser, cómo debemos entender lo que sería un clúster farmacéutico, que creo que esa es la parte en la cual una de las partes donde nos debemos de concentrar, cómo convertir a un clúster mucho más importante Jalisco. Yo con esto dejaría para que otros puedan hacer uso de la palabra, ya que el tiempo está limitado. Muchas gracias, Juan. Así es, exactamente, y precisamente estábamos en la lista de las múltiples opiniones que hoy estamos ávidos de escuchar. Nacho Luna y después don Luis Verduzco. Nacho, por favor, tu comentario. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues yo, la verdad, muy contento. Celebro muchísimo estas 2 conferencias que hicieron favor de darnos tanto Rafael como Juan. Muy contento con que coincides finalmente voltear a ver la industria farmacéutica que es tan importante en Jalisco. Hoy en día somos un músculo muy fuerte en el país. Lo que más destacaría de estas 2 conferencias principalmente sería la unión que hay, la organización que hay para que podamos ejercer una sinergia entre ciencia, universidades, entre gobierno, locales, tristemente, y la industria. Creo que lo que comentó Ernesto Sánchez, al cual saludo con mucho afecto, es muy importante. Debemos acercarnos para entender cómo podemos sacar provecho a esta inversión tan importante que tenemos en el Estado y lograr con ello fortalecer a nuestra industria. Si en México, como bien dice Ana Luisa, a la cual también saludo con mucho afecto, ha sido satanizada, tenemos que alzar la voz y 2, buscar otros mercados si fuera necesario. Hay mucha inversión. Créanme que es una industria que alguien me preguntaba, si hoy empezara yo un laboratorio farmacéutico, ¿cuándo yo pudiera tener mi primera venta o un retorno de inversión? Créanme que se pasan hasta 9 o 10 años para que podamos obtener retornos de inversión. Me da mucho gusto saberlo y bueno, y estar con ustedes. Les agradezco mucho el micrófono, César. Me agarraste en zona de foul, pero bueno, aquí estamos y espero que haya sido un poquito interesante todo lo que acabas de decir. Muchas gracias, Nacho. Sabemos de tu empuje y tu entusiasmo siempre por hacer cosas grandes. Así es que te necesitamos a bordo. Necesitamos que seas parte de... Y no es que no hayamos volteado a ver desde Coincides al sector farmacéutico. Lo sentíamos desde mucho antes, desde el principio de nuestra encomienda.
pero hoy finalmente esto está cuajando y estoy seguro que en unos meses y años más esto va a ser otra historia. Así es que gracias, Nacho. Don Luis Verduzco, nos encantará escucharte y también le pediría a Mauricio de María y Campos, aquel subsecretario que tuvimos en sexenios pasados, que también nos dé su breve comentario. Estamos ya muy cerca del final. Vamos a pedirle a Rafa Gual y a Juan de Villafranca sus conclusiones más adelante, no sin antes escuchar a José Luis González Íñigo, que nos tiene el aspecto social del tema farmacéutico con una propuesta interesantísima que la entidad de impacto social que él encabeza tiene para la comunidad. Así es que, por favor, don Luis Verduzco, tu comentario breve. Muchas gracias, César, y gracias, Juan, por la introducción. Bueno, pues hablando desde las dos perspectivas, y tanto la parte de las asociaciones y la interacción que hoy estamos teniendo tanto con la industria transnacional como con los actores nacionales, pues vemos con muy buenos ojos estas iniciativas, ¿no? Decía Juan, se dio de forma espontánea en Jalisco por alguna razón, pues ahora nos corresponde potencializarlo, ¿no? Y todas las cifras que nos presentan, todas las preocupaciones que también hoy compartimos, ¿no? En cuanto a política, en cuanto a inversión que está en juego, pues también lo vemos con optimismo las fortalezas que tenemos y se han desarrollado en los últimos 70 años, 40 años, 50 años, y aún empresas que parecen nuevas, pero que tienen ya 20, 15 años en la industria. Es emocionante escuchar todo el nivel técnico que tenemos y la presentación respecto a la vacuna, pues nos vuelve a abrir los ojos de que dentro de la industria hay especialidades y nunca termina uno en aprender y en investigar y productos que pueden en un futuro comercializarse o atender otras enfermedades. Creo que ahí es la parte básica de este evento, ¿no? Y sumarnos al esfuerzo de Coincides respecto a lo que se puede hacer en la investigación a nivel universidades, a nivel sector público, la parte regulatoria, que sin duda hoy es el eje pilar y es lo que siento yo nos tiene un poquito más restringidos en cuanto a los tiempos, en cuanto a la investigación. Muchos de los protocolos que hoy se están llevando a cabo, pues por mucho tiempo el Comité de Moléculas Nuevas estuvo prácticamente detenido, ¿no? Ocasionado por la pandemia y otras circunstancias, pero bueno, hoy es de los factores que más adolece la industria. Y la parte de política industrial, ¿no? Las inversiones que están haciendo tanto las industrias extranjeras como los capitales nacionales, que queremos apostarle a seguir desarrollando empleos de calidad, a seguir recibiendo generaciones nuevas de químicos, farmacobiólogos, de ingenieros industriales, de ingenieros químicos, y todas estas nuevas profesiones o especialidades en biotecnología, en nanotecnología, que parecería que eso está fuera de nuestro alcance, pero simplemente no lo dominamos. Hoy tenemos un claro ejemplo de una empresa nacional que está en el nivel de investigación, que hay todavía mucho campo por aprovechar. Entonces, bueno, yo agradezco, creo que la parte general ya fue muy clara la información, los datos que nos presenta Rafael y Juan, y bueno, agradecerles la participación y la invitación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luis. Gracias por estar a bordo también en este gran proyecto. Capitán de empresas que dan empleo a muchísimos jaliscienses y mexicanos. Así es que es fundamental tener compañías como la tuya apoyando esta iniciativa, así como está Laboratorios PISA, que es una insignia nacional y que también está invitada por razones de agenda. Santiago Álvarez Vega no pudo estar con nosotros esta tarde, estaba en vuelo, pero precisamente tuve oportunidad de platicar con él y coincide con lo que han estado comentando ustedes, con lo que comentó Rafa, Juan, y me da la seguridad de que Laboratorios PISA se sube al barco. Así es que pues nos da mucho gusto tenerte, Luis, y lo mismo a Nacho Luna. Y me gustaría, para ir cerrando la reunión, escuchar brevemente a Mauricio de María y Campos, que muchos lo conocemos desde hace muchos años,
y le pediría a Rafa Gual y a Juan de Villafranca ir preparando sus conclusiones, insisto, no sin antes escuchar a José Luis González Íñigo con el mensaje de impacto social. Don Mauricio, por favor, tu comentario breve. Muchas gracias, César, por la oportunidad. El viernes pasado recibí invitación de Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la CEPAL, para participar este lunes pasado, antier, en un foro importante, el primer foro sobre industria farmacéutica y vacunas de América Latina, el único mexicano invitado. Y me interesaría nada más brevemente mencionar que de los 6 que participamos, pues tuve el gusto de poder hacer un balance de la situación de la industria farmacéutica mexicana y de proyectos como este, en lo que me ha tocado conocerlo. Lo más importante que quisiera destacar, primero que nada, es que este fue un foro convocado por la Comisión Económica para América Latina debido a una iniciativa que Marcelo Ebrard, como presidente en turno de la CELAC, la Comisión, la Comunidad de América Latina, que tiene México la presidencia pro tempore, pudimos realizar. Participaron empresarios, por ejemplo, de Costa Rica, de Colombia, participaron especialistas de Argentina, de Chile, de Brasil, y pues lo fundamental que les podría decir es que existe un interés muy grande de parte de la misma Comisión Económica para América Latina de apoyar la realización en los próximos meses de un estudio de gran visión sobre el sector farmacéutico, y no nomás farmacéutico, de vacunas y otros insumos para la salud, desde los equipos y dispositivos médicos, materiales de curación, todo lo que sea insumo para la salud. Se ha captado en la pandemia que este es un sector de seguridad nacional y que los países latinoamericanos no hemos tenido ni la capacidad ni la de producción, ni hemos tenido, por supuesto, tampoco la capacidad tecnológica y de cooperación entre nosotros mismos para realizar un esfuerzo como el que se hizo años atrás, pero que de alguna manera se ha convertido con el tiempo en un esfuerzo muy, muy limitado, y que, créanme, es en toda América Latina que ha habido un proceso de desindustrialización en términos de producción de materias primas, y muy pocas empresas, un puñado de empresas como algunas de las que están aquí, me da mucho gusto compartir en la ocasión, están pensando en desarrollo científico y tecnológico. Entonces, con mucho gusto les pasaré después un informe que estoy pasando, por supuesto, respecto a lo que significó de avance en esta reunión muy esclarecedora, incluso respecto a las posibilidades que tiene el desarrollo de clústeres farmacéuticos o de salud, para verlos en términos más amplios, que puedan incluir distintos tipos de los componentes de un sector salud ligados al sector empresarial, por supuesto, en toda América Latina. Pero en fin, a falta de tiempo, dejo las cosas ahí, pero creo que augura una perspectiva muy distinta de la que yo veía simplemente la semana pasada. Gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Apreciamos mucho tus comentarios y sobre todo tu entusiasmo, ese que has tenido siempre y las últimas semanas en las reuniones que se han sostenido con las dos organizaciones, pues ha sido un vibrante apostador a esta iniciativa de hacer un plan maestro de largo alcance para Jalisco y para el sector farmacéutico. Muchísimas gracias, Mauricio. Bien, le pediríamos a José Luis González Íñigo, nuestro querido líder que siempre trae iniciativas importantes que impactan en la sociedad, para luego pasarle ya el micrófono a Rafa y a Juan de Villafranca para concluir esta sesión. José Luis, por favor, tu comentario. Aquí estoy ya. Gracias, César. Me animan mucho tus palabras, pero más me anima tu actitud tan positiva, tan edificante para nuestro estado. Gracias a Rafa y a Juan por tan brillante exposición, y a todos los que me antecedieron, Ernesto Sánchez Proal, Ana Luisa,
Nacho Luna, por supuesto, Luis Verduzco, Bernardo Lozano, todos gentes tan valiosas que trabajamos en bien de México y de Jalisco. Me toca en suerte desde hace 18 meses presidir el Consejo del Banco de Alimentos de Guadalajara. Estamos atendiendo con aproximadamente 60,000 despensas mensuales a 30,000 familias, que equivalen a 120,000 jaliscienses en pobreza alimentaria. Es el Banco de Alimentos de Guadalajara, atendemos la zona conurbada de Guadalajara y nos vamos a otros municipios cercanos. Ya no podemos crecer porque nuestras limitaciones en el espacio disponible por el momento no nos lo permiten. Por lo mismo, el gobierno del estado nos ha donado en donación absoluta 30,000 metros cuadrados, que ya hemos iniciado la construcción del nuevo Banco de Alimentos de Guadalajara, por una superficie de 8,500 metros cuadrados construidos, que nos permitirán entregar hasta 200,000 despensas mensuales, atender a 100,000 familias, que son 400,000 personas en pobreza alimentaria. Solamente dije aprovecharemos el 50% del terreno. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué proyectos tenemos para aprovechar el resto de ese terreno? Y se podrán imaginar ustedes que 400,000 personas en pobreza alimentaria también son pobres en otros productos. Son pobres en ropa, son pobres en calzado, en productos textiles, en enseres domésticos, son pobres en medicamentos, son pobres en servicios médicos y, por supuesto, son pobres en empleo. Esa gente está destinada a seguir siendo pobres generacionalmente si no atendemos el problema de empleo de esos jóvenes que pertenecen a esas 100,000 familias que atenderemos muy pronto. Es por eso que me da un enorme gusto saber que no solamente, y tú y yo lo manejamos esos datos, César, que Jalisco es el gigante agroalimentario de México. Enorme gusto, más gusto me da todavía porque es una novedad, aunque ya lo sabíamos, pero que lo digan oficialmente autoridades como Rafael y Juan. Jalisco es ya el gigante farmacéutico de México. Eso implica un gran orgullo para nosotros, pero al mismo tiempo una gravísima responsabilidad. Y es por eso que en los proyectos que tenemos para ocupar el otro 50% de esos 30,000 metros cuadrados es hacer un banco de medicamentos y servicios médicos. Sé que esto es una gravísima responsabilidad, me lo han comentado, que entra Salud del gobierno del estado, que posiblemente entre COFEPRIS, pero lo interesante es que en Jalisco producimos medicamentos y la generosidad de los jaliscienses ha sido manifiesta desde muchos años, y creo que podemos tener un banco de medicamentos donde podamos satisfacer necesidades básicas de medicamentos, no meternos en sofisticaciones, sino necesidades básicas de medicamentos para las familias que he mencionado. Aprovecho la oportunidad para compartir con la industria farmacéutica, con todas esas personas que han tomado la palabra y esos 30 y tantos laboratorios que mencionó Juan, que existen en Jalisco, y esas tantas otras empresas que se dedican a la distribución de fármacos, que podamos trabajar en forma conjunta. Estaré yo en contacto a través de Coincides y directamente con la industria farmacéutica. Lo he platicado con gentes muy responsables, como Carlos Álvarez Bermejillo, como Arturo Jiménez Vallardo, como Ana Luisa Miramontes, pero hay otros muy buenos industriales farmacéuticos que también estoy seguro querrán compartir con nosotros esta inquietud que queremos satisfacer. Es obligación de los jaliscienses que tenemos recursos a nuestro alcance, compartirlos con los que no lo tienen, y más ahora en estas épocas de crisis económica y crisis alimentaria y de tantos productos para ellos. Me encantaría si pudiera, César, rápidamente decirme, Rafael y Juan, darme sus comentarios muy, muy rápidos para que podamos terminar esto y no causar más molestias, sus comentarios sobre la posibilidad de un banco de medicamentos que ya existe en otros lugares del país y que queremos establecerlo en Guadalajara. Muchas gracias.
por la oportunidad, César. Gracias a ti, José Luis. Y bueno, como parte de sus conclusiones, Rafa y Juan, si pudieran dar respuesta al comentario de José Luis, y así vamos concluyendo esta importante reunión. Rafa, por favor, tus comentarios. Muchas gracias, César. Bueno, contestándole rápidamente a José Luis, si es posible, sobre todo en productos de corta caducidad, que normalmente se tienen que ir a destrucción. Desde luego se requiere, obviamente, la autorización de COFEPRIS y tener muchos controles en cuanto a el destino de los productos para evitar que haya desvío a otros mercados, a mercados negros, etcétera. Pero bueno, sí se puede hacer. Hay que platicarlo con las empresas y buscar que se pueda canalizar este tipo de productos, sobre todo, digo, de corta caducidad, que van para destrucción, porque ya no hay forma de moverlos en el mercado. Entonces, pues es una oportunidad que se puede aprovechar y que podría ayudar a muchísimas personas. Y ya entrando en las conclusiones, si me permite, César, primero agradecerte a ti, agradecerle a Ana Luisa la invitación a estar con ustedes, reiterarles el apoyo de Canifarma, que bueno, representa más de 170 empresas, que este año cumple 75 años de haberse fundado, etcétera, que estamos a sus órdenes para apoyar esta iniciativa que celebro y que te felicito por esta proactividad y buscar precisamente consolidar a la industria farmacéutica en Jalisco, que ya de por sí es importante, les decía, el segundo clúster más importante en el país, y que seguramente, si le echamos ganas, van a ser el primero junto con la industria farmacoquímica, industria farmacéutica, otros proveedores que ya los tienen ahí. Se podría hacer un clúster interesantísimo para el país. Muchísimas gracias, César. Mis felicitaciones, desde luego, Bernardo, a José Luis, a todos los que me han antecedido en la palabra, a Luis Verduzco, a Nacho, en fin, a todos los que están ahí en Jalisco. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias a ti, mi Rafa. Gracias. Don Juan de Villafranca, por favor, tus conclusiones. Tu micrófono, Juan. No, en primer lugar, a ti, César, gracias, y a Ana Luisa por la convocatoria. Respecto al planteamiento de José Luis, sin duda es algo que tenemos que explorar, pero yo, más que conclusión, yo haría una propuesta, y es tomarle la palabra a Ernesto Sánchez Proal. Creo que él lo sintetiza todo en 4 palabras, que es colaboración de triple hélice. Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos, como conclusión, una propuesta mía, retomar esto, que pudiéramos sentarnos con Ernesto y con el apoyo de Coincides y ver cómo podemos guiar y traducir lo que hemos platicado en planes concretos, donde se puede hacer un esfuerzo primero a nivel estatal, hasta dónde se pueden trabajar las cosas, pero esta triple hélice creo que es fundamental. Entonces, yo con eso concluiría tomándole la palabra a Ernesto, y que podamos tener la oportunidad de platicar pronto allá en Guadalajara y tocar este tema con propuestas concretas de para dónde seguiríamos. Coincido totalmente contigo, Juan, y por ahí vi a don Ernesto Sánchez. Pues tu último comentario, Ernesto, por favor, en esta propuesta que hace Juan. No, pues encantado, ¿no? Y la verdad es que muchas gracias, César, por invitarme. Excedió completamente sus expectativas, está abriendo una nueva ruta de desarrollo económico que de verdad es que pues debimos de haberla identificado desde antes y enfocándonos, pero pues me parece todavía muy oportuno enfocarnos, tomarla y conducirla así como lo hicimos con electrónica, con la automotriz, como estamos haciendo con el sector energético, con la industria de filmaciones, todo lo que estamos encaminando ahora con un enfoque y con una colaboración entre academia, empresas y gobierno. Yo creo que puede, si solo va así de bien, yo creo que con este enfoque lo podemos potencializar muchísimo. Entonces le tomo la palabra a Juan, y ya, César, a través tuyo, te pediría de favor que nos ayudes a hacer una reunión virtual, iniciando si quieres la próxima semana, y nos ponemos en contacto para eso, si Juan tiene oportunidad. Encantado y muy, muy agradecido por la invitación y por la posibilidad que se presenta para el desarrollo económico del Estado.
Así lo haremos, secretario. Muchísimas gracias. Apreciamos siempre el apoyo a estas iniciativas y sabemos que se van a poder hacer realidad. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias por su presencia. Gracias a todos los que participaron. No quiero omitir nombres, por eso simplemente a todos, muchísimas gracias por sus comentarios, sus propuestas. Este es el inicio de otro nuevo programa, un nuevo programa que seguramente será una gran plataforma de crecimiento y desarrollo para Jalisco y para México. Las personas que nos están viendo en Facebook y en YouTube también seguramente estarán de acuerdo en que este esfuerzo de privados, gobierno, universidades, sector social, va a fructificar. Y un nuevo liderazgo tenemos en Jalisco y va a ser más grande todavía. Así es que a todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias a Juan, gracias a Rafa, gracias a todos los que estuvieron usando el micrófono y participando en esta importante sesión. Hasta la próxima. Esto es Coincides. Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.